Elena Morales aprendió desde muy pequeña que cada gesto, cada palabra y cada respiración debían ser cuidadosamente medidas para no provocar el disgusto de su madre, doña Gregoria. No conocía abrazos espontáneos ni palabras de cariño inesperadas. Lo que conocía eran críticas disfrazadas de consejos, comparaciones constantes con otras niñas, más educadas, más bonitas, más exitosas. A los 6 años ya se habían acostumbrado a escuchar frases como «No eres suficiente», «Mira cómo fallaste otra vez» o «Si yo fuera tú, me avergonzaría de ser tan débil». En vez de llorar con rabia, Elena lloraba con culpa, convencida de que había nacido con un defecto invisible que la hacía indigna del amor materno. Mientras otras niñas corrían a los brazos de sus madres buscando consuelo, ella corría a su habitación en silencio, intentando imaginar qué debía hacer para ser la hija perfecta. Pero con cada intento, las exigencias de Gregoria crecían más, como si el objetivo no fuera que Elena alcanzara un ideal, sino que nunca dejara de intentarlo. Con el tiempo, Elena dejó de preguntarse si su madre la quería. En su lugar, empezó a preguntarse cuánto debía hacer para que algún día la quisiera. Vivió su infancia como una carrera interminable hacia un reconocimiento que nunca llegó. Doña Gregoria se mostraba ante los demás como una madre ejemplar. Hablaba de los sacrificios que había hecho por su hija. Se presentaba como una mujer fuerte y digna que criaba sola a Elena tras la partida del padre, de quien hablaba poco, pero siempre con un tono de mártir. En público tocaba suavemente el cabello de su hija y decía frente a los vecinos: «Solo quiero lo mejor para ella». Pero cuando la puerta se cerraba, cada supuesta corrección se convertía en un juicio, cada mirada en una sentencia y cada error en una oportunidad para recordarle que, si no fuera por mí, no serías nada. Elena creció agradeciendo por una protección que no sabía que no existía y pidiendo perdón por sentirse herida por quien se suponía debía protegerla. Al llegar a la adolescencia, ya no se miraba en el espejo buscando belleza o identidad. Se miraba como quien revisa un cuaderno lleno de tachones, buscando con desesperación la página donde por fin su madre escribiría: «Estoy orgullosa de ti». Con la llegada de la adolescencia, Elena comenzó a desarrollar una sensación constante de autoobservación, como si hubiera una voz dentro de ella que repetía las mismas frases que escuchaba de su madre. Se miraba al espejo antes de salir a la escuela y se preguntaba: ¿me veré lo suficientemente correcta para no avergonzarla? Antes de entregar una tarea, pensaba: si saco un 9, dirá que pude haber sacado un 10. Si saco un 10, dirá que es mi obligación. No existía la posibilidad del elogio, solo el miedo al reproche. Cuando intentaba sonreír en las fotografías, se sentía falsa, porque en casa la sonrisa no era una expresión de alegría, sino un gesto estratégico para disimular el agotamiento emocional. Su madre la controlaba incluso en detalles mínimos: la forma en la que debía caminar, cómo debía sentarse, qué ropa era apropiada para una futura mujer de éxito, cómo debía hablar para no sonar mediocre. En lugar de construir su identidad, Elena aprendió a convertirse en una versión moldeable de sí misma, diseñada para evitar conflictos. Pero esa adaptación constante la dejaba emocionalmente exhausta, como si cada día representara un examen para el cual nunca estaba lo suficientemente preparada. Los silencios entre ellas eran tan pesados que incluso cuando había paz, Elena sentía que era solo una pausa antes del próximo juicio. En la escuela, muchos pensaban que Elena tenía una vida perfecta porque era buena estudiante, educada y siempre obediente. Algunos profesores la felicitaban por ser una chica ejemplar, sin saber que cada uno de esos elogios solo aumentaba la presión sobre ella. Tenía pocas amigas porque le resultaba difícil confiar en alguien o hablar de su vida sin sentirse culpable por pensar algo malo sobre su madre. Cuando alguna de ellas se quejaba de que su mamá la regañaba por no ordenar el cuarto, Elena se quedaba callada, preguntándose cómo se sentiría tener una madre que solo se enojara por cosas simples y no por su existencia entera. Hubo momentos en los que intentaba escribir en un cuaderno lo que sentía, pero siempre terminaba rompiendo las hojas, temiendo que su madre pudiera encontrarlas y acusarla de ser una desagradecida que inventa sufrimientos. A veces se preguntaba por qué su madre nunca la abrazaba como otras madres, pero luego recordaba las palabras de Gregoria: el cariño ablanda y la vida exige fortaleza. Con el tiempo, Elena creyó que tal vez su madre tenía razón y que la falta de amor era simplemente una forma dura de prepararla para el mundo. Sin embargo, en algún lugar profundo de su corazón, todavía existía una niña pequeña que soñaba con escuchar algún día: «Hija, lo hiciste bien».
Estoy orgullosa de ti. Cuando Elena cumplió 17 años, comenzó a pensar en la posibilidad de estudiar una carrera universitaria lejos de casa. No porque soñara con independencia, sino porque en su interior creía que, si lograba convertirse en una mujer exitosa, su madre finalmente la miraría con orgullo. Sin embargo, cuando se atrevió a expresar su deseo de postularse para una beca en otra ciudad, doña Gregoria le respondió con una sonrisa seca que para cualquiera hubiera parecido tranquila, pero que Elena reconocía como una señal de tormenta. ¿Así que quieres irte para no verme más? Claro, debe ser agotador vivir con una madre que hizo todo por ti. Ve, búscate otra familia que te celebre tus mediocridades. Aquel comentario fue como una cuchillada. Elena no insistió. Guardó los formularios en un cajón y fingió que no le importaba. Continuó sus estudios cerca, en una universidad local, donde obtenía altas calificaciones, aunque cada logro se veía ensombrecido por la voz de su madre que le repetía: no te creas especial, cualquiera puede hacerlo mejor que tú. Cada vez que recibía un reconocimiento académico, Gregoria decía en público: mi hija salió como yo, perfeccionista y fuerte, pero en casa añadía: solo espero que no me avergüences en el futuro. Esa dualidad constante entre la madre que aparentaba ser y la que realmente era, mantenía a Elena atrapada en una jaula invisible, donde la aprobación era inalcanzable y el fracaso parecía inevitable. Al entrar a la adultez, Elena consiguió un trabajo estable en una pequeña oficina administrativa. Se esforzaba más que nadie. Permanecía horas extras sin pedir aumento, buscando ser valorada por algo o alguien. Sus compañeros la consideraban amable y responsable, pero también notaban una inseguridad que ella intentaba disimular con sonrisas forzadas. Vivía todavía con su madre, no por falta de recursos, sino porque Gregoria la convencía constantemente de que dejarla sola sería un acto de egoísmo. Elena había intentado varias veces mudarse, pero cada vez que lo mencionaba, su madre fingía debilidad emocional, diciendo cosas como: claro, ahora que ya te crié quieres irte para que nadie note que en realidad no eres nada sin mí. Entonces Elena se quedaba, sintiendo que su vida entera era una deuda emocional que nunca podría saldar. Algunos domingos, mientras lavaba los platos después de comer, escuchaba a su madre hablar por teléfono con vecinas, diciendo frases como: yo la mantengo firme, porque si la dejo sola, se vuelve débil. Esas palabras hacían que Elena quisiera gritar que estaba cansada, que no era débil, que solo quería respirar lejos de ese control. Pero en lugar de hacerlo, seguía lavando los platos en silencio, preguntándose si algún día sería capaz de vivir una vida que no estuviera definida por el juicio de su madre. A los 28 años, Elena ya había intentado varias veces iniciar una relación amorosa, pero cada intento terminaba antes de convertirse en algo serio. Gregoria descalificaba a cualquier hombre que se acercara a ella, diciendo que ninguno estaría a la altura de lo que yo tuve que sacrificar por ti. Elena, por miedo a decepcionarla o porque se sentía demasiado imperfecta para merecer amor, saboteara inconscientemente sus relaciones. Cuando un hombre llamado Daniel intentó acercarse sincera y respetuosamente a ella, admirado por su bondad y esfuerzo constante, Elena llegó a creer que él merecía a alguien mejor. Una noche, mientras él le confesaba sus sentimientos, ella respondió con una sonrisa triste: no soy lo que piensas, hay algo en mí que no funciona bien. Daniel trató de convencerla de lo contrario, pero ella se alejó, temiendo que él terminara viéndola con los mismos ojos críticos con los que su madre la había moldeado a sí misma. Al regresar a casa esa noche, con el corazón encogido, Gregoria la esperaba despierta. ¿Qué haces llegando tan tarde? No vayas a creer que puedes descuidar tu vida por estupideces. Las mujeres como tú deben concentrarse en no cometer errores, dijo con un tono de desprecio. Elena no respondió. Solo fue a su habitación y, por primera vez, se preguntó si realmente era ella quien no funcionaba, o si había vivido toda su vida creyendo mentiras sobre sí misma. Fue en ese periodo cuando comenzó a tener sueños recurrentes. En ellos se veía de niña, corriendo hacia su madre con un dibujo en la mano, buscando aprobación. Pero en lugar de recibir una sonrisa, veía una puerta cerrándose lentamente frente a ella. Al despertar, sentía un vacío en el pecho, como si aún estuviera llamando del otro lado de aquella puerta invisible. Empezó a leer sobre relaciones
relaciones tóxicas y narcisismo materno, sin querer nombrarlo por completo. Encontraba fragmentos que le parecían demasiado parecidos a su vida, pero cada vez que se acercaba a comprender que su dolor tenía una raíz concreta, una parte de ella se negaba a aceptarlo. Pensar que su madre la había dañado no por amor, sino por necesidad de control. Era reconocer que había vivido toda su existencia mendigando algo que nunca estuvo destinado a dársele. Una noche, mientras leía un artículo sobre hijas de madres narcisistas, lloró en silencio. No por enojo, sino por la posibilidad de que tal vez no estuviera rota, sino herida, y que aquella herida no era un fallo personal, sino una consecuencia de haber sido moldeada por alguien que solo sabía amar a sí misma. El punto de quiebre comenzó a gestarse en un día que parecía como cualquier otro. Elena regresó del trabajo con los hombros tensos y el corazón cargado por una tristeza que ya no sabía cómo disimular. Al entrar en la casa, escuchó a su madre conversando con una vecina en la sala. Gregoria, con su habitual tono de mártir, decía: «Yo he sacrificado mi vida entera por Elena. Sin mí, ella estaría perdida. Siempre tuve que corregirla porque nació débil, demasiado débil para enfrentar la vida sola». Elena se quedó congelada en el pasillo, sintiendo como si cada palabra fuera. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero por alguna razón, ese día algo dentro de ella ya no pudo tolerarlo. Se quedó escuchando desde la sombra de la puerta hasta que la vecina se fue. Cuando entró, su madre la miró con desdén y dijo: «Cierra la boca, que seguro vienes a justificarnos tu cansancio». Pero esta vez Elena no respondió con silencio. Por primera vez en años, su voz salió con un temblor que no era miedo, sino una mezcla de agotamiento y necesidad. «Estoy cansada de sentir que nunca soy suficiente para ti». Gregoria frunció el ceño y soltó una carcajada fría. «¿Ahora resulta que soy mala madre? Todo lo que eres es gracias a mí. Si te hubiera dado cariño, serías una floja como tantas». Elena sintió una punzada en el corazón, pero no retrocedió. Ese pequeño enfrentamiento no terminó en gritos, sino en un silencio denso. Sin embargo, fue el primer paso hacia su despertar emocional. Esa misma noche, Elena buscó en internet testimonios de personas que habían crecido con padres narcisistas. Mientras leía, sintió como si alguien describiera con precisión quirúrgica toda su vida. Las críticas disfrazadas de amor, la manipulación emocional, la culpa constante, el sentimiento de deuda eterna. Por primera vez, comprendió que lo que había experimentado no era crianza estricta, sino abuso emocional sostenido. Lloró hasta quedarse dormida, pero sus lágrimas ya no eran de confusión, sino de una incipiente conciencia. Con los días, comenzó a observar inquietos su madre con otros ojos, ya no como una figura incuestionable, sino como una mujer que necesitaba controlarlo todo para alimentar su propio ego. Una tarde, mientras Gregoria le decía que sin su guía no habría logrado nada, Elena la miró fijamente y notó algo que nunca había identificado antes. Miedo. Miedo a que su hija dejara de necesitarla. Miedo a perder el poder. Esa revelación no alivió su dolor, pero le dio una nueva perspectiva. Y aunque aún no sabía cómo, empezó a preguntarse si algún día podría vivir fuera de esa sombra. Elena comenzó lentamente a poner límites, aunque al inicio apenas se notaba. Respondía con menos explicación cuando su madre la acusaba de ser demasiado sensible. Ya no corría a justificar cada paso, y eso irritaba profundamente a Gregoria, quien reaccionaba aumentando comentarios sarcásticos o fingiendo enfermedades emocionales para atraer la culpa de su hija. Una tarde, cuando Elena mencionó que quería ahorrar para vivir sola, Gregoria la miró con frialdad y le dijo: «¿Crees que podrás sobrevivir sin mí? Siempre fuiste débil, incluso cuando eras bebé». Esa palabra, bebé, resonó en su mente de un modo distinto, como si escondiera algo más. Elena recordó que nunca había escuchado historias reales sobre su nacimiento. Su madre nunca hablaba de esa época con cariño, ni mostraba fotos, ni relataba anécdotas, como suelen hacer otras madres. Siempre respondía de forma cortante cuando Elena preguntaba: «¿3 kilos al nacer?». Llorona como ninguna. «Gracias a mí te criaste. Punto. Siempre el gracias a mí. Nunca el te amé desde el principio». Parecía más una declaración de propiedad que un recuerdo maternal. Fue entonces cuando Elena empezó a notar grietas pequeñas en la historia de su infancia. Una vecina anciana, doña Rosario, mencionó un día en una conversación casual: «Cuando tú llegaste, tu madre ya estaba rara. No sé cómo decirlo, pero parecía más enojada que feliz». Elena se quedó pensando en esas palabras. Otra ocasión, dijo sin querer: «Una tía, tu llegada fue complicada». Gregoria cambió mucho después, pero cada vez que preguntaba más, encontraba evasivas o silencios incómodos. Algo no encajaba. Su madre nunca hablaba de un embarazo.
abrazo. Nunca contaba cómo fue verla por primera vez. Nunca mencionaba cómo la sostuvo en brazos con emoción. Por el contrario, su discurso solía girar en torno al sacrificio y la carga. Esa falta de ternura comenzó a levantar preguntas más profundas. ¿Qué había pasado realmente en su nacimiento? ¿Por qué su madre hablaba de ella como un error que había tenido que corregir? Una noche, Elena decidió buscar documentos antiguos en la caja de madera, donde Gregoria guardaba papeles importantes. Esperó a que su madre durmiera y, con el corazón golpeando en su pecho, abrió la caja. Entre escrituras de la casa y recibos, encontró un sobre viejo con su nombre escrito a mano. La tinta estaba ligeramente descolorida, como si el tiempo hubiera intentado borrar la verdad, pero no lo suficiente. Elena sintió un escalofrío. Por primera vez tuvo miedo no de su madre, sino de lo que estaba a punto de descubrir. Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre con cuidado, temiendo romperlo como si se tratara de una pieza frágil de su pasado. Dentro, encontró un acta de nacimiento, pero algo no cuadraba. El nombre de su madre aparecía correctamente como Gregoria Morales, pero el apartado correspondiente al padre estaba en blanco. Eso no era una sorpresa total, porque Gregoria siempre había dicho que el padre las había abandonado antes de su nacimiento. Lo inquietante vino después. Un pequeño papel doblado detrás del acta, escrito con una letra completamente distinta, femenina y delicada, que decía: «Perdóname, hijita, te dejo con quien puede darte lo que yo no. Ojalá algún día entiendas que te amé demasiado como para quedarme». No había firma, solo una lágrima marcada en tinta corrida que parecía haberse secado décadas atrás. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Aquella nota sugería algo que siempre había temido sin saberlo: la posibilidad de que su madre no fuera realmente su madre biológica. Pero antes de sacar conclusiones, decidió buscar más. Rebuscando entre los documentos, encontró un carnet médico de recién nacidos que tenía otra fecha, 3 días antes de la que siempre le había dicho Gregoria como su cumpleaños. El nombre de la madre en ese documento estaba parcialmente tachado, pero aún se leía claramente: Rosa Elena del Valle. Elena se quedó sentada en el suelo, respirando con dificultad. ¿Quién era Rosa Elena? ¿Por qué había escrito esa nota? ¿Y cómo había terminado ella en manos de Gregoria? Con el cuaderno en sus manos, sintió una mezcla extraña: tristeza, rabia, desconcierto y una chispa nueva de comprensión sobre por qué Gregoria siempre la había tratado más como una carga que como una hija amada. Cuando escuchó pasos en el pasillo, guardó todo deprisa y fingió dormir. Esa noche, sin cerrar los ojos, entendió algo fundamental. Tal vez había pasado toda su vida intentando ganarse el amor de alguien que nunca la amó porque no era su hija. O peor aún, porque había decidido criarla desde el resentimiento. A la mañana siguiente, Gregoria actuó como siempre, dando órdenes frías durante el desayuno. Pero Elena ya no sentía miedo, sentía distancia. Y en esa distancia, por primera vez, había espacio para pensar en sí misma y no en cómo agradar a su madre. Los días siguientes se convirtieron en un acto silencioso de observación. Elena miraba a su madre como si la viera por primera vez, analizando cada gesto, cada palabra, cada mirada con una nueva pregunta detrás. ¿Cómo decidió quedarse conmigo? ¿Por compasión o por necesidad de tener a alguien bajo su control? Gregoria no pareció notar el cambio al principio. Seguía dictando su rutina diaria con la misma frialdad autoritaria. No olvides pagar la luz. No comas tanto pan. Engordas fácil. Tu ropa parece la de alguien que no se respeta. Pero ahora esas frases ya no entraban en Elena como cuchillos en carne abierta, sino como ecos lejanos de un discurso que comenzaba a perder poder. Por primera vez, entendía que la culpa había sido un arma y no la consecuencia natural de sus errores. Sin embargo, el peso de lo que había descubierto seguía latente, creciendo con cada pensamiento. Una noche, decidió regresar al sobre con la nota. La leyó una y otra vez, como buscando una grieta en la frase que le permitiera interpretarla de otra forma. Pero la frase seguía igual de clara: te dejo con quien puede darte lo que yo no. Eso implicaba una entrega. ¿Voluntaria? ¿Obligada? ¿Acordada? ¿Dolorosa? Cada posibilidad generaba un nuevo temor. Finalmente decidió acudir a alguien que pudiera saber más: su tía materna, hermana menor de Gregoria, llamada Emilia. Era una mujer reservada, que siempre había estado presente en ocasiones familiares, pero nunca opinaba sobre la relación entre madre e hija. Elena le pidió hablar a solas una tarde, en un pequeño café del barrio. Al principio, Emilia se mostró nerviosa, como si sintiera que aquella conversación abriría una herida que llevaba años intentando mantener cerrada. Elena comenzó con calma. Encontré un papel firmado
seguido por alguien llamada Rosa Elena y un carnet de nacimiento con un nombre distinto. El rostro de Emilia se tensó de inmediato. Bajó la mirada, frotó sus manos y suspiró con una mezcla de alivio y miedo. Sabía que algún día esto saldría a la luz, murmuró. Sintió que el corazón le latía con fuerza, como si el cuerpo quisiera adelantarse a la verdad. Emilia bebió un sorbo de café, temblando, y dijo: «Tu madre biológica fue una chica joven que vivía en nuestro pueblo. Se llamaba Rosa Elena y era hija de una amiga de la familia. Quiso darte una vida mejor, pero hizo una pausa larga, como si le costara continuar. Gregoria te tomó, pero no por amor. Lo hizo porque necesitaba demostrarle a todos que podía criar sola y a una hija perfecta, una hija moldeada a su imagen. En ese instante, Elena sintió que toda su vida se reescribía frente a ella. Cada crítica, cada humillación, cada vez que su madre le decía que debía agradecerle por criarla, todo cobró un nuevo significado. No había sido una madre dura que quería lo mejor para su hija. Había sido una mujer narcisista que necesitaba a alguien sobre quien ejercer control absoluto para alimentar su propia identidad rota. Elena permaneció en silencio varios minutos, incapaz de articular palabra mientras su tía Emilia la observaba con una tristeza que parecía venir de años de silencio acumulado. Finalmente, con voz quebrada, logró preguntar: «¿Ella me quiso alguna vez?» Emilia bajó los ojos, como si la pregunta fuera demasiado pesada para ser respondida con facilidad. «Rosa Elena te amó, pero era muy joven y estaba asustada. Tu madre biológica no tenía recursos, no tenía apoyo, y Gregoria se ofreció a cuidarte. Pero desde el principio hubo algo raro. Quería adoptarte por amor, Gregoria no, sino por orgullo. Quería demostrar que podía criar una hija perfecta, obediente, que la hiciera ver como una mujer fuerte y sacrificada. Rosa Elena creyó que estarías mejor con ella, pero nunca imaginó lo que Gregoria sería capaz de hacerte sentir». Las palabras cayeron sobre Elena como una lluvia helada. No sabía si llorar por el abandono de una madre biológica aterrorizada o por haber sido entregada a una mujer que la utilizó como herramienta de validación personal. Emilia le tomó la mano y añadió: «Yo intenté hablar con Gregoria muchas veces, pero ella siempre decía que tú eras su creación, su logro. Nunca quiso que Rosa Elena volviera a verte. La alejó completamente». Ese día, Elena regresó a casa con el cuerpo presente, pero con su mente y corazón suspendidos en un lugar desconocido. Caminaba como una niña perdida tratando de recordar dónde estaba su hogar original. Se encerró en su habitación y lloró durante horas, no solo por lo que había descubierto, sino por todo lo que nunca había sabido. Comprendió que había pasado su vida sintiendo que había algo defectuoso dentro de ella, cuando en realidad había crecido bajo una crianza basada en el sometimiento emocional. Lloró por la niña que había intentado ganarse un amor que nunca estuvo disponible. Lloró por la joven que había dudado de su valor, creyéndose fallada desde el nacimiento. Lloró por la adulta que se había conformado con vivir a la sombra de una mujer que la había elegido, no para amarla, sino para dominarla. Pero entre esas lágrimas también surgió algo nuevo: rabia. No una rabia destructiva, sino una indignación digna, una chispa de justicia que nunca antes había sentido. Esa noche, mientras miraba su reflejo en el espejo, Elena no vio a la hija insuficiente de una madre exigente, sino a una mujer que había sobrevivido a una guerra emocional silenciosa, y aunque todavía no sabía cómo, decidió que ya no viviría intentando ganarse un amor cimentado en la humillación. Por primera vez en su vida, deseó algo diferente: libertad, verdad y paz. Al día siguiente, Elena se levantó con los ojos hinchados, pero con una sensación distinta en el pecho. No era alivio, tampoco tranquilidad. Era una conciencia nueva, como si hubiera despertado en un cuerpo que siempre fue suyo, pero que nunca había habitado realmente. Fue a la cocina y encontró a Gregoria preparando el desayuno como cada mañana, dando órdenes sin mirarla, como si nada hubiera cambiado. «Tienes que ir al mercado después del trabajo. Ya te hice la lista», dijo con su tono autoritario habitual. Pero esta vez, Elena no respondió automáticamente. Se quedó mirándola fijamente, observando cómo aquella mujer movía cada cosa con precisión, como si incluso el orden de los objetos fuera una forma de control. Gregoria notó su mirada y dijo con molestia: «¿Y esa cara? No empieces con tus dramatismos tan temprano». En otro momento, esas palabras habrían sido suficientes para que Elena bajara la mirada y se callara, pero esta vez simplemente dijo: «Hoy no voy al mercado. Hoy tengo otras cosas que hacer». Gregoria frunció el ceño, sorprendida por la respuesta. «¿Quién te crees que eres para así hablarme así?», replicó. Elena respiró hondo y, por primera vez en mucho tiempo, respondió sin miedo: «Soy alguien que se cansó
cansó de vivir como si no tuviera derecho a decidir nada. No hubo gritos, pero hubo una tensión tan densa que parecía llenar la cocina como una niebla espesa. Durante el trabajo, Elena apenas pudo concentrarse. Los recuerdos venían como oleadas, momentos en los que había llorado a escondidas, palabras que la habían marcado como heridas abiertas, sueños que había abandonado antes de intentarlo siquiera. Pero, junto a esos recuerdos dolorosos, comenzó a preguntarse qué habría pasado si hubiera crecido amada. ¿Habría estudiado en otra ciudad? ¿Habría amado sin miedo a ser rechazada? ¿Habría podido mirarse al espejo sin buscar defectos? Esa reflexión no la hundió. Por el contrario, le hizo entender cuánta vida había dejado sin vivir por culpa del miedo. Por la tarde, se encontró nuevamente con su tía Emilia para hacerle más preguntas. Esta vez, Emilia le reveló algo más. Rosa Elena quiso verte cuando cumpliste 5 años, pero Gregoria la humilló y le dijo que tú la odiarías por haberte abandonado. La destrozó emocionalmente. Después de eso, Rosa Elena se fue del pueblo. Nadie volvió a saber de ella. Elena sintió una mezcla de dolor y culpa hacia una mujer que apenas recordaba, pero que ahora se le aparecía como una figura de amor roto. Decidió entonces que no podía seguir viviendo sin conocer toda la verdad. Tenía que enfrentar a Gregoria, no solo para reclamar respuestas, sino para poner fin al ciclo de dominación emocional en el que había sido criada. Esa noche, al llegar a casa, no evitó a su madre como solía hacer. Caminó hacia ella, la miró con firmeza y dijo: «Tenemos que hablar de mi origen». Gregoria, que no estaba acostumbrada a ser desafiada, frunció el ceño y dijo: «¿Qué tonterías estás diciendo ahora?». Pero Elena ya no era la misma. Y Gregoria, por primera vez, pareció sentir un leve temblor en su voz, porque la hija que había moldeado para obedecer, ahora la miraba como una mujer que estaba lista para escuchar la verdad, aunque doliera. Gregoria se quedó en silencio unos segundos tras escuchar la pregunta de Elena. No estaba acostumbrada a que su hija le exigiera explicaciones, y mucho menos sobre un tema que había enterrado cuidadosamente bajo años de manipulación emocional. «Tu origen es el mismo que siempre ha sido», dijo fríamente, tratando de cerrar la conversación con esa frase rotunda que servía como muro de contención. Pero Elena ya no aceptaba respuestas cortas para dolores largos. Con voz firme, agregó: «Sé que Rosa Elena del Valle es mi madre biológica. Encontré su nombre, encontré una nota, y sé que tú la alejaste de mí». Gregoria apretó los labios, como quien se siente acorralada. Por primera, hubo algo parecido al miedo en sus ojos. Un miedo no a perder a su hija, sino a perder el dominio sobre la versión de la historia que había construido. «Ella te abandonó, yo te salvé», respondió con dureza, como si esas palabras fueran suficientes para justificar todo lo que había hecho. Pero Elena ya no escuchaba desde la culpa, sino desde la verdad. «¿Me salvaste o me convertiste en un trofeo para demostrar tu fortaleza ante los demás?», preguntó. Hubo un silencio tenso, aire, y como quien se defiende de una acusación que teme cierta, dijo: «Rosa Elena era débil, no podía darte nada. Yo sí, te di un hogar, te formé, te enseñé a no depender de nadie, te hice fuerte». Elena sintió una punzada en el pecho. Toda su vida había creído que su madre la criticaba para hacerla mejor, pero ahora entendía que aquella fortaleza le había sido impuesta para mantenerla quebrada y controlada. «Me hiciste temer al mundo y temer a ti al mismo tiempo», respondió con calma. «Eso no es fortaleza, eso es sometimiento». Gregoria, al escuchar eso, golpeó la mesa con fuerza. «Ingrata, todo lo que eres es gracias a mí». Pero esta vez, esas palabras no entraron en Elena como dagas, sino como un eco hueco de alguien que intentaba sostener su poder con frases gastadas. Gregoria intentó cambiar la conversación, como siempre lo hacía cuando se sentía vulnerable. «¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Buscar a esa mujer? ¿Crees que te recibirá con los brazos abiertos?». Elena se dio cuenta de que el miedo de su madre no era perderla, sino perder el centro de su propio relato, el de la mujer fuerte que había criado sola a una hija que debía agradecerle eternamente. Con voz tranquila respondió: «No sé qué voy a encontrar, pero prefiero buscar mi verdad a seguir viviendo en una mentira». Esa frase dejó a Gregoria desconcertada, como si hubiera perdido el guión que había seguido toda su vida. Elena no esperó más. Se fue a su habitación y comenzó a buscar información sobre registros públicos, nombres, lugares donde pudiera estar Rosa Elena. Mientras escribía en su cuaderno nombres y fechas, sintió algo que nunca antes había sentido: esperanza. No porque creyera que su madre biológica la recibiría con amor,
sino porque estaba dejando de vivir bajo una identidad impuesta. Esa noche, al mirarse en el espejo, no buscó la aprobación de su madre, ni se preguntó si valía algo. Se preguntó, por primera vez, quién era ella más allá del dolor. Y aunque aún no tenía respuesta, comprendió que estaba dispuesta así a encontrarla, incluso si eso significaba caminar sola. Los días siguientes estuvieron llenos de búsquedas silenciosas y descubrimientos fragmentados. Elena comenzó a indagar en registros civiles, preguntó discretamente a algunos vecinos mayores del pueblo y revisó archivos antiguos en una pequeña oficina municipal. Al principio, cada pista era confusa o incompleta, pero poco a poco fue armando un rompecabezas emocional que la conectaba con su pasado biológico. Descubrió que Rosa Elena del Valle había tenido una relación breve y complicada con un hombre del que poco se sabía, y que tras su embarazo había enfrentado el rechazo de su entorno. Fue entonces cuando Gregoria, quien ya era conocida en el pueblo por su carácter dominante y su obsesión por la imagen pública, intervino. Según algunos comentarios obtenidos de manera indirecta, Gregoria había convencido a Rosa Elena de entregarle a la bebé, asegurándole que podría darle una vida mejor. Pero los rumores también hablaban de que Rosa Elena quiso verla al menos una vez más cuando era pequeña, y que Gregoria lo impidió con violencia verbal. Cuanto más descubría Elena, más comprendía que su vida había sido moldeada desde la mentira, pero también que su búsqueda no era solo por una madre biológica, sino por su propia identidad. Una tarde, mientras escribía en un cuaderno todo lo que había averiguado hasta el momento, se dio cuenta de que algo había cambiado profundamente en su interior. Ya no se veía como una extensión de Gregoria, ni como una hija defectuosa que debía ganar amor a través del sacrificio. Ahora se reconocía como alguien que había sobrevivido a un entorno emocionalmente hostil y que tenía derecho a sanar. Con esa nueva conciencia tomó la decisión de confrontar directamente a Gregoria, pero esta vez no para pedir explicaciones desde la desesperación infantil, sino para dejar claro que estaba decidida a vivir una vida propia. Esperó a que su madre estuviera en la sala, viendo su programa de televisión favorito, y se paró frente a ella con una firmeza que no necesitaba gritos para sentirse poderosa. Gregoria, al verla de pie, lanzó un suspiro molesto. ¿Y ahora qué quieres? ¿Seguir con tus dramas de niña abandonada? Pero Elena no reaccionó con dolor, sino con calma. No vine a pelear, dijo. Vine a decirte algo claro. Sé la verdad sobre mi origen. Sé quién fue mi madre biológica. Y quiero que sepas que voy a buscarla. No para reemplazarte, sino para completar lo que tú me negaste. Conocer mi historia. Gregoria intentó reírse, pero su voz tembló ligeramente. ¿Y qué esperas encontrar? ¿Una madre perfecta? Elena negó con la cabeza. No busco una madre perfecta. Busco mi verdad. Y después de eso, construiré mi vida lejos de este miedo que tú sembraste en mí. El silencio que siguió fue el más ruidoso que Elena había escuchado en esa casa. No era el silencio del miedo. Era el silencio del fin de una cadena emocional que había durado toda su vida. Esa noche, cuando cerró la puerta de su habitación, supo que, aunque el camino apenas comenzaba, ya había dado el paso más difícil: dejar de vivir en función del dolor que le impusieron. Proceso de búsqueda no fue sencillo. Elena se encontró con archivos incompletos, calles antiguas donde su nombre no significaba nada y personas que apenas recordaban a una joven llamada Rosa Elena, que había desaparecido del pueblo años atrás, envuelta en un silencio que nadie quiso romper. Sin embargo, en esa búsqueda también encontró pequeños gestos de humanidad. Una anciana que recordó haber visto a Rosa Elena llorando en una estación de autobuses, diciendo que algún día volvería por su hija. Un hombre de una tienda vieja que mencionó que fue una chica buena, pero rota.
Incluso una enfermera retirada que aseguró haber visto a Gregoria llevarse a una bebé en brazos, diciendo con frialdad: «Ahora será mía». Cada testimonio era una pieza que dolía y a la vez reconstruía a Helena. Comprendió que su madre biológica había vivido su propia tragedia, y aunque no sabía si seguía viva, o si algún día podría encontrarla, entender su historia le ayudaba a dejar atrás la idea de que había nacido indigna de amor. Empezó a acudir a terapia, donde por primera vez se permitió decir en voz alta: «Mi madre no me amó, y eso no significa que yo no mereciera amor». Esas palabras se clavaron como un nudo en su garganta, pero también fueron el inicio de una liberación profunda. Cada sesión, Helena fue recuperando partes de sí misma que creía destruidas. Comenzó a reconocer que el miedo constante que sentía no era una característica de su personalidad, sino el resultado de años de control psicológico. Empezó a escribir una carta, no para enviarla, sino para sacarse del pecho todo lo que nunca pudo decirle a su madre narcisista. En esa carta escribió: «No soy un reflejo de tus exigencias. No soy el trofeo de tu fortaleza. Soy una mujer que sobrevivió a tu necesidad de control». Al escribirlo, lloró con una mezcla de dolor y alivio. Tiempo después, decidió dejar la casa de Gregoria definitivamente. Esta vez, no como una hija que pedía permiso, sino como una adulta que tomaba una decisión. Al empacar sus cosas, su madre apareció en la puerta y dijo con tono burlón: «¿Crees que podrás vivir sin mí?». Helena la miró por última vez con una calma que no había sentido nunca, y respondió: «Siempre he vivido sin ti. Solo que no lo sabía». Esa fue la última conversación por un largo tiempo. Helena se mudó a un pequeño apartamento, sencillo pero lleno de algo que nunca había tenido: silencio libre, espacio propio, aire liviano. Al principio el silencio la asustaba porque estaba acostumbrada a vivir bajo la mirada constante de alguien que juzgaba cada uno de sus movimientos. Pero poco a poco, ese silencio se convirtió en un aliado, un lugar seguro donde podía escucharse a sí misma sin miedo. En ese nuevo espacio, entendió que no se trataba solo de alejarse físicamente de su madre, sino de reconstruirse emocionalmente para que la voz de Gregoria ya no gobernara su interior. Y ese proceso, aunque largo, ya había comenzado. Los primeros meses viviendo sola fueron un ejercicio constante de reaprendizaje emocional. Helena se sorprendía al darse cuenta de cosas pequeñas que nunca había hecho por sí misma. Elegir un color de cortinas, sin pensar si sería criticado. Cocinar un plato simple sin escuchar la voz de su madre diciendo que no sabía hacer nada bien. Sentarse en el sofá un domingo sin sentir culpa por no ser lo suficientemente productiva. Cada gesto cotidiano se convertía en una victoria silenciosa contra años de condicionamiento. Al principio su mente seguía reaccionando como si Gregoria pudiera aparecer en cualquier momento para señalar sus errores. Pero con el tiempo, ese miedo se fue debilitando y fue reemplazado por una nueva pregunta: ¿qué quiero para mí? La terapia le ayudó a entender que construir una identidad propia después de haber vivido tanto tiempo bajo una sombra emocional no era un proceso rápido, pero también le enseñó que cada paso hacia su autonomía era una forma de honrar la vida que le había sido arrebatada desde la infancia. Empezó a escribir un diario donde registraba los momentos en los que había sido valiente, sin importar lo pequeños que fueran. «Hoy no tuve miedo de equivocarme», escribió un día. «Hoy, cuando me miré al espejo, no me sentí un error». Con el tiempo, Helena
Dejó de buscar respuestas únicamente en el pasado y comenzó a proyectarse hacia el futuro. Aceptó una oportunidad de ascenso en su trabajo que antes había rechazado por miedo a no estar a la altura. Empezó a tomar clases de pintura, una pasión que siempre había sentido pero nunca se había permitido explorar por temor a que su madre la juzgara como una pérdida de tiempo. En una sesión de arte, pintó por primera vez una figura femenina de espaldas, caminando hacia una luz tenue. Cuando la observó de lejos, se dio cuenta de que aquella figura era ella misma alejándose de una oscuridad que durante mucho tiempo había creído natural. A pesar del progreso, aún había noches en las que el recuerdo de su infancia la asfixiaba y en las que las palabras de su madre regresaban como un eco lejano. Pero ahora, en lugar de hundirse en la culpa, se repetía a sí misma: «Su rechazo no define mi valor». No sabía si encontraría a Rosa Elena o si su madre biológica seguía viva. Pero en ese punto del camino, ya no buscaba llenar un vacío con una nueva figura materna. Buscaba comprender su historia para seguir adelante sin cadenas. Había descubierto que la verdadera libertad no comenzaba cuando una persona se alejaba de quienes la lastimaron, sino cuando dejaba de repetir el dolor dentro de sí misma. Y aunque aún había heridas que sanar, ya caminaba con pasos firmes, como una mujer que, por primera vez, se reconocía dueña de su destino. Con el paso del tiempo, Elena comenzó a notar cómo su manera de relacionarse con los demás también había cambiado. Ya no se disculpaba por existir, ni se empequeñecía para no incomodar a otros. Cuando alguien intentaba invalidar sus emociones, ya no lo aceptaba en silencio. Ahora sabía poner límites. Sus vínculos comenzaron a construirse desde el respeto mutuo y no desde el temor a ser rechazada. En su entorno laboral, algunos compañeros se sorprendieron al verla expresar opiniones con confianza, sin pedir aprobación constante. Le decían que se notaba más segura, aunque pocos sabían que esa seguridad era fruto de una larga batalla interna. Daniel, el hombre que alguna vez se interesó en ella, volvió a hablarle casualmente en una reunión de trabajo interdepartamental. Esta vez, Elena lo escuchó sin sentir que estaba siendo evaluada o juzgada. Su conversación fue amable y tranquila, sin prisas ni expectativas. Al despedirse, Daniel le dijo: «Te ves diferente, como si hubieras encontrado algo importante en tu vida». Elena sonrió levemente y respondió: «Tal vez me encontré a mí misma». No era una declaración triunfalista, sino una verdad simple y sincera. A pesar de los avances, la historia con Gregoria no había terminado. Aunque Elena había cortado la convivencia, la herida materna no desapareció de inmediato. Hubo momentos en los que sintió culpa por haberla dejado sola, como si aún llevara dentro la voz de la niña que temía desobedecer. Sin embargo, también aprendió que sanar no significaba olvidar ni justificar el abuso, sino entender cómo proteger su presente del dolor del pasado. Un día, recibió una llamada de su tía Emilia informándole que Gregoria había enfermado. No era una situación terminal, pero sí lo suficientemente grave como para necesitar asistencia médica y alguien que se hiciera cargo de ciertos trámites. Elena sintió un revoltijo de emociones: compasión, enojo residual, cansancio emocional y una parte de ella que aún buscaba una despedida distinta de la que había tenido. Después de 1900%. Pensarlo mucho, decidió visitarla en el hospital, no movida por obligación ni por miedo, sino desde una posición emocional diferente. Ya no era la hija sometida, sino una mujer consciente de su historia. Cuando entró en la habitación,
Vio a Gregoria más frágil que nunca, sin su postura autoritaria, sin su máscara de superioridad. Por un momento, Helena no vio a la madre narcisista que la había controlado toda su vida, sino a una mujer sola, construida sobre su propio dolor no sanado. No buscaba perdonarla apresuradamente ni reconstruir una relación irreal. Solo deseaba cerrar un ciclo desde un lugar de entereza. Se sentó junto a la cama y, sin necesidad de palabras, entendió que su presencia ya no era un acto de sumisión, sino una prueba de que había crecido más allá del daño. En ese silencio, por primera vez, Helena no se sintió pequeña frente a su madre. Se sintió libre. Gregoria abrió los ojos y la observó en silencio durante unos segundos. No hubo súplicas, ni disculpas, ni un abrazo tardío. Hubo una mirada cargada de orgullo herido, mezclado con una vulnerabilidad que nunca antes había permitido mostrar. Helena no esperaba un acto de redención milagroso, pero sí entendía que, aunque su madre había causado gran parte de su sufrimiento, también era una mujer atrapada en su propio vacío emocional. Gregoria no dijo «Lo siento», pero murmuró algo casi inaudible. «Así que no pudiste alejarte del todo». No era una afirmación cariñosa, sino una forma de conservar cierto control narrativo. Sin embargo, esta vez, Helena no cayó en la trampa emocional. Respondió con serenidad. «Estoy aquí porque elegí estar. Y también puedo elegir irme cuando lo necesite». Esa frase marcó un antes y un después. Por primera vez, Gregoria entendió que ya no tenía dominio sobre ella. Aunque no lo admitiera en voz alta, su mirada se desvió con una mezcla de resignación y reconocimiento. Helena no buscaba una reconciliación falsa, sino un cierre desde su propia fortaleza. Se limitó a asistir en lo técnico, firmando documentos y organizando una enfermera para el cuidado de Gregoria. Cuando dejó el hospital esa tarde, no sintió la angustia de antes. Sintió una ligereza nueva, como si hubiera dejado un peso que llevaba desde niña. No por olvidar, sino por comprender que ya no tenía que cargar con algo que nunca fue suyo. Con el paso de los días, Helena continuó sanando, no a través de grandes gestos, sino mediante pequeños actos de amor propio. Compró plantas para su hogar. Empezó a reír más. Se permitió llorar sin culpa cuando el recuerdo dolía. Se abrazó a sí misma cuando el miedo regresaba. A veces, se preguntaba dónde estaría Rosa Helena, si seguía viva, si algún día podría encontrarla. Pero ya no era una búsqueda desesperada de pertenencia, sino una forma de honrar la verdad sobre su origen. Una tarde, mientras pintaba en su estudio improvisado, pintó a una niña con los ojos cerrados, rodeada de sombras que parecían querer atraparla, y una mujer adulta, ofreciendo su mano para sacarla de allí. Al terminar el cuadro, se dio cuenta de que era su propia historia. Había rescatado a la niña herida que vivía dentro de ella. En ese momento entendió que incluso si nunca encontraba a su madre biológica, ya había encontrado lo que más necesitaba: la capacidad de caminar por la vida sin pedir perdón por existir. La huella de su historia no desaparecería, pero ahora era parte de una identidad que ella misma estaba reconstruyendo día a día. Y en ese proceso, descubrió algo que su madre nunca le enseñó: que amarse a sí misma no era egoísmo. Era supervivencia convertida en renacimiento. Con el tiempo, Helena comenzó a compartir su historia en pequeños círculos de apoyo emocional para personas que habían sobrevivido a relaciones familiares dañinas. Al principio, hablaba con timidez, como si aún tuviera miedo de estar exagerando su dolor. Pero cuando otras mujeres comenzaron a llorar al escucharla, comprendiendo cada fragmento de inseguridad,
cada cicatriz invisible, se dio cuenta de que su historia no era una exageración. Era una herida compartida. Muchas de ellas habían crecido creyendo que su valor dependía de cumplir expectativas imposibles de madres o padres emocionalmente abusivos. En ese espacio de escucha segura, Elena encontró algo que nunca tuvo en casa: validación. Descubrió que hablar de su historia no era rebeldía, sino una forma de recuperar su voz. Con el tiempo, se convirtió en una figura de apoyo para otras, recordándoles que poner límites no era un acto de egoísmo, sino de supervivencia. Cada vez que alguien le decía: «Yo también crecí intentando ser suficiente para alguien que nunca quiso verme», Elena respondía: «No podemos cambiar el pasado, pero sí decidir que no lo vamos a repetir en nuestro presente». Un día, después de una de esas reuniones, salió a caminar por un parque cercano. Era una tarde tranquila, con el cielo teñido de tonos dorados que le recordaron que, incluso después de un día nublado, la luz encontraba la forma de filtrarse. Se sentó en una banca y observó a una niña pequeña jugar con su madre, riendo sin miedo a ser juzgada. Por un momento sintió una punzada en el pecho, no por envidia, sino por duelo. Lloró por la niña que ella misma había sido, la que nunca se sintió suficiente, la que nunca escuchó: «Estoy orgullosa de ti». Pero esta vez, mientras las lágrimas caían, no se sintió rota. Se sintió en proceso. En lugar de apagarse, su respiración Ligera. se volvió más, como si se hubiera permitido sentir una última parte del dolor que aún guardaba. Y en ese mismo banco, tomó una decisión íntima pero poderosa. No dedicaría su vida a buscar el amor que no recibió, sino a cultivar el amor que ahora sabía que merecía. Se levantó despacio. Observó el atardecer como quien contempla una victoria silenciosa, y se dijo a sí misma en voz baja: «No necesito volver a ser aprobada para vivir en paz». Al caminar de regreso a su hogar, supo que la herida no se borraría por completo, pero ya no era una condena. Ahora era parte de su historia. Una historia que había elegido transformar en fuerza. Unos meses después, Elena recibió una carta inesperada. Venía de una organización de registros civiles que ella ya había contactado tiempo atrás durante su búsqueda. Al abrir el sobre, encontró un documento que confirmaba que Rosa Elena del Valle había vivido durante algunos años en una ciudad lejana tras abandonar el pueblo. No había información actualizada sobre su paradero, pero sí había una dirección antigua y una fecha estimada en la que estuvo allí. Elena sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, estaba la posibilidad de buscar más, de tal vez encontrar a la mujer que la había dado a luz. Por otro, estaba el miedo a enfrentarse a una verdad nueva, que quizás también sería dolorosa. Después de reflexionar profundamente, entendió que encontrar a Rosa Elena ya no era una urgencia desesperada, sino una decisión que debía tomarse desde 1910. La sanación, y no desde la necesidad de llenar vacíos. Consultó con su terapeuta, quien le dijo suavemente: «Buscar tu origen no tiene que ser una forma de huida, ni una exigencia emocional. Puede ser un acto de cierre o apertura consciente». Con esa idea, Elena guardó cuidadosamente la carta en una caja que ahora contenía documentos que ya no representaban dolor, sino etapas superadas de su historia. Decidió que si algún día emprendía ese camino, lo haría con la certeza de que su identidad ya no dependía de ninguna respuesta externa. Mientras tanto, continuó construyendo una vida nueva. Redecoró su apartamento con colores cálidos que le transmitían calma. Llenó su estantería con libros sobre reconstrucción personal, arte y resiliencia.
Colgó sus pinturas en las paredes, incluyendo aquella imagen de la niña siendo guiada hacia la luz por su yo adulta. Cada mañana, se preparaba un café y lo bebía junto a una ventana, mientras agradecía en silencio haber llegado a un lugar donde el silencio no era castigo, sino descanso. Poco a poco, comenzó a abrir su corazón a la posibilidad de nuevos vínculos saludables. Reanudó su amistad con Daniel, no desde la inseguridad, sino desde un terreno de respeto mutuo. Un día, él le dijo: «Siempre supe que había algo muy valioso en ti, pero ahora lo puedo ver sin dolor». Elena sonrió y respondió: «Ahora yo también puedo verlo». No era el inicio de un romance apresurado, sino la posibilidad de una conexión consciente, libre de miedos heredados. Ese punto, entendió que sanar no significaba olvidar lo vivido, sino dejar que el dolor se transformara en aprendizaje. Y aunque su pasado seguía existiendo, ya no definía su presente. Se había convertido en una mujer que, después de vivir años bajo una sombra ajena, ahora caminaba bajo su propia luz, sin miedo a mirar hacia adelante. El tiempo siguió su curso, y aunque los fantasmas de su pasado visitaban a Elena de vez en cuando, ya no la dominaban. Había aprendido a reconocer cuando la voz de Mitsotoset, su madre, intentaba revivir dentro de su mente, criticándola en momentos de duda, y había aprendido también a callarla con firmeza, no desde la rabia, sino desde la certeza de que su vida ya no le pertenecía a esa sombra. A veces, cuando se miraba al espejo, aún buscaba una señal de aprobación, como un hábito aprendido desde la infancia. Pero entonces respiraba hondo y decía en voz baja: «No necesito permiso para existir». Fue así como se dio cuenta de que la verdadera libertad interior no llega de golpe, sino en pequeñas decisiones diarias. Elegir el amor propio sobre la culpa, la paz sobre el miedo y la verdad sobre la apariencia. En algunas noches especiales, se sentaba en su sala rodeada de luz tenue y abría la caja que contenía los documentos de su pasado. Ya no lo hacía llorando, sino como quien observa el trayecto que ha recorrido y se sorprende de cómo logró salir de un lugar emocional que parecía una prisión eterna. Aunque nunca había encontrado aún a Rosa Elena, ya no la buscaba como una madre perfecta, sino como una parte de sí misma que podría, si el destino lo permitía, ayudarla a cerrar un capítulo. Un día, mientras caminaba por un parque lleno de flores en primavera, se detuvo ante un rosal florecido. Las rosas estaban llenas de espinas, pero también de belleza. En ese momento entendió que su historia se parecía un poco a ese rosal. Su vida había tenido espinas que la hirieron profundamente, pero de esas heridas también había surgido una fortaleza que ahora le permitía abrirse al mundo sin miedo. Pensó en la niña que había llorado buscando amor, en la joven que había dudado de sí misma y en la mujer que ahora respiraba con libertad. Decidió que, sin importar si encontraba o no a su madre biológica, iba a honrar la memoria de quienes la marcaron, incluso desde el dolor, transformando su historia en una fuente de luz para otros. En ese momento, tomó una decisión importante: compartir su testimonio de manera más amplia, ayudar a otras personas que habían sido víctimas de madres narcisistas o relaciones familiares abusivas, a reconocer que su dolor era real y que la sanación era posible. No desde el odio, sino desde la comprensión y la reconstrucción personal. Ese día, mientras el viento suave movía las hojas de los árboles, Elena sintió que había llegado al borde de un nuevo comienzo. Y en lugar de sentir miedo, sintió paz. Porque por primera vez en su vida sabía que no caminaba para probar su valor,
sino porque ya había comprendido que lo tenía. Con el paso de los meses, la idea de ayudar a otros se convirtió en una misión personal. Elena comenzó a colaborar en grupos de apoyo emocional, donde compartía de manera cuidadosa y respetuosa su experiencia como hija de una madre narcisista. No hablaba desde el resentimiento, sino desde la conciencia del daño y la posibilidad de reconstrucción. Muchos se acercaban a ella después de las reuniones para decirle: «Al escuchar tu historia, entendí que no estoy solo». Cada una de esas palabras la llenaba de una serenidad que nunca había conocido mientras intentaba complacer a su madre. En esos espacios encontró una familia emocional hecha de personas heridas que, como ella, buscaban una forma digna de sanar. Un día, durante una de las sesiones, una mujer mayor que acababa de romper un vínculo tóxico con su hija le dijo: «Yo pensé que era tarde para sanar, pero al escucharte, entendí que nunca es tarde para dejar de sufrir». Elena le tomó la mano y respondió: «Tampoco es tarde para empezar a vivir diferente». Esa frase quedó resonando en su corazón como un eco cálido, no de dolor, sino de vida renovada.